¿Me pueden escuchar bien? Un saludo a todos. Tengo las 11 de la mañana con 48 minutos. Bueno, hoy es 31 de diciembre, octubre, 31 de octubre. Y bueno, hoy día dentro del cristianismo es una fecha importante porque hoy día, hace más de 500 años, un fraile agustino, doctor en teología, se cansó de todo. Ya un hombre cuya paciencia era así, así, sí, sí, de paciencia, que, que dijo lo que dijo en alemán y dijo, aquí se acabó. Agarró su martillo, no sé cuántos clavos, tal vez 20 clavos, y se fue directo a la puerta allí en el castillo de Wittenberg, en Alemania, y puso todas sus quejas en contra del Papa. Ahora, recuerden esto, León X, que era el Papa de ese tiempo, era un sinvergüenza. O sea, ese papa no le importó absolutamente nada la gente católica. Él quiso ser papa porque eso le daba tiempo para ir a cazar animales exóticos. Se trajo un elefante blanco, era su mascota el elefante blanco. Eh, Hacía procesiones en honor al elefante blanco. Ese es el papado. Sí, 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 es el papado. Dormía con el elefante blanco, tenía cantidad de animales exóticos allí en Laterán donde él vivía. Y bueno, esa era la vida de Papa. No, Lutero estaba cansado. Él viaja de Alemania a Italia viendo que voy a ir al cielo. Voy a ver ángeles caminando allí en Italia, en Roma. Todos son santos. Qué lindo es vivir allí en Roma. Hermoso. Pero lo primero que encuentra son prostitutas, borrachos y ladrones. Entonces él dice, bueno, ¿me equivoqué de ciudad o qué? Entonces preguntó seguro, oiga, ¿dónde estoy? En Roma. Pero yo no veo santos aquí. Y eso fue una de las realidades que afectó la psicología de Martín Lutero, ¿no? Las tabernas estaban llenas de borrachos, pero lo más curioso no era tanto que borracho, porque era común en ese tiempo, era que los borrachos eran los mismos sacerdotes, los mismos curas. Entonces él decía, ¿y dónde está la santidad católica? Bueno, sí habían santos católicos, pero eran las estatuas tal vez, porque ellos no hablaban ni hacían nada. Y eso fue un trauma emocional, espiritual en Lutero, porque él era fraile. Él creía en esto, pero el problema no era tanto la gente, porque en la Edad Media, como vimos ayer, menos del 5% de la población en Europa, solamente el 5% era gente letrada, gente educada, el 95% eran puros campesinos ignorantes, ordinarios, que no sabían nada. No sabían nada, 90%, 95% de Europa antes de la reforma eran puros ignorantes. Se dedicaban a la bebida, alcohol, juegos, criminalidad, había prostitución, pero increíble, muchas trabajaban por el Papa. O sea, Europa era una desgracia era, antes de la reforma.
ser papa, el que quería decía ser papa, no lo hacía porque había una vocación religiosa, sino porque, o sacerdote, un sacerdote, un cura de una parroquia, no era por vocación religiosa, sino más bien, bueno, tenía de todo ahí, ¿no? Mujeres, estaba ahí en la parroquia, y hijos. O sea, de ahí sale la frase, mira, es hijo del cura. Porque en realidad sí, el cura tenía bastante hijos que nunca lo reconoció, la mayoría. O sea, Europa estaba lleno de mucha población, eran hijos del cura, pero quién sería el cura, quién sabía. Era natural eso. Por eso que Lutero y otros reformadores abogaban para que los sacerdotes se casaran. Porque ya casados, pues tenían su esposa, sus hijos, y no tenían ahí concubinas, ¿no? En la parroquia, que vivían con ellos. Y otras cosas más. Entonces el problema era el papado. Recuerden, nunca ni Lutero, menos Calvino, menos los otros reformadores, ellos pensaban, bueno, a partir de ahora vamos a dividir el cristianismo. No, ellos creían en la Santa Iglesia Católica. Es la única iglesia. El fenómeno, lo que pasó fue que León Díaz pensaba que con una uh, bula papal ya se acababa el asunto. Decían, bueno, un hombre, una persona loca, una persona con conflictos, no va a venir a tumbarme todo este imperio político, económico que tenemos aquí del papado, solamente porque a él no le gusta. Así que vamos a excomulgarle. Y se acabó el asunto. Se acabó, ya arreglado el asunto. Pues se equivocaron. Porque esa excomulgación, uno moro uno, dividió a la iglesia. Ellos no pensaban que iba a dividir, porque pensaban solamente se iba a callar a Lutero y se acabó, él se iba a ir. No, no se fue. Al contrario, pusieron más leña al fuego. Lutero era una persona terca, bien terca era Lutero, ¿no? Tenía un carácter, diríamos, explosivo, ¿no? Y todo esto a él lo que le hacía era más bien motivarle a que siga adelante. Y ahí fue cuando comenzó a crear un odio personal al Papa y lo comenzó a llamar anticristo. Él quemó la bula papal, que era una orden, ¿no?, del Sacro Imperio Romano, Carlos V en ese entonces, emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Como desafío a que no le importaba esas bulas papales, no significaban nada para Lutero. Y lo quemó públicamente, ¿no?, como un desafío al Papa. Ahora, para él era el Papa, recuerde, porque muchos evangélicos, que muchos saben, el evangelicalismo nace en los Estados Unidos, ¿no? Pentecostalismo nace en Estados Unidos, no está relacionado a Reforma, nacen aquí, en América, hablan inglés, de aquí se va todo a México, Centro y Sudamérica. Entonces, evangelicalismo no es Reforma, pero desconocen la historia. No es cuestión de separarse. Ellos dicen, bueno, nuestra meta es separarnos de la Iglesia Católica Romana. No, eso no es el punto. Ningún reformador pensó eso, porque hay una sola iglesia. Para ellos la iglesia única es la Iglesia Católica. El problema es el sistema papal, entiendan bien, hay una gran diferencia. O sea, el papado fue el intruso en la iglesia. Entonces, como fue el intruso en la iglesia y estaba corrompiendo todo, hay que sacarlo. O se reforma, por eso decía reformado, o aquí va a terminar mal. Ahora, si bien es cierto, Lutero, hay una frase que él dijo y los estudiamos, él dijo, ¿no? Es mejor estar divididos que estar bajo un hombre corrupto, o sea, el papado. Ahora, no es que él estaba buscando esa división, sino que ya lo habían excomulgado, ya lo habían sacado, declarado hereje, porque nunca se retractó de lo que hizo y dijo. Ahora, Lutero siempre fue católico, es una cosa que muchos no entienden, igual que Calvino, igual que el resto de los reformadores, pero no fueron papales, no fueron papistas, como Lutero lo decía. De ahí viene la palabra papista. ¿Por qué papista? Por el sistema que el papado ha creado. Era un poder, y era lógico.
Era ya un poder de siglos establecido, poder político en todo el imperio santo, por eso se llama el Sacro Imperio Romano, que empezó en el año 800, ¿no? Después de Cristo, cuando el Papa, ¿no? Entronó a Carlomagno, hijo de Pepín el Grande. Pepín, no Pepino, Pepín, así se llama su papá. Pueden hacer Google en historia, pongan Pepín y pongan Carlomagno, año 800. Entonces ahí empieza, ¿no? Esto de la iglesia y el Estado. Bueno, el Papa tenía mucho poder político, se tiene que entender, no había otra iglesia, no había otra iglesia, no había. La secta, los herejes que salían por ahí, que atacaban al papado, no había problema para ellos. Entraban, los masacraban, los quemaban y listo, se acabó. El que sigue, ¿quién es? Oh, por ahí hay otro hereje, tráiganlo, quemado. Así acababan. O sea, si bien es cierto, protestaban, tal vez su causa era justa, pero también enseñaban doctrinas falsas, eran herejes. Y claro, porque estas personas que criticaban o protestaban antes de Lutero eran laicos, era hasta cierto punto político, porque ¿me entiende? Era un poder político el papado. Religioso político, religioso en el sentido porque pues, representaba a la iglesia, y político porque tenía poder sobre los reyes. Y se da cuenta, en el año 800 pone al rey del Sacro Imperio Romano, Carlomagno. ¿Usted no sabe quién es Carlomagno? Haga Google historia. Estas son cosas históricas que hay que saber. Esto tiene repercusiones políticas. Claro, repercusiones políticas. Para el tiempo de Lutero, el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, seguía el Sacro Imperio Romano hasta el año 1800, ¿qué? ¿Duró cuánto? Sacro Imperio Romano duró 1000 años. 1800, ¿sí? Hace poquito, hace unos 200 años. Entonces el poder papal, por eso que ser papa no era simplemente como yo soy papa, seguidor de Pedro, el vicario de Cristo, vamos a vivir como Cristo. No, 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 no. Nada de eso. El papa era un tirano político, más que todo, corrupto, es cierto. Entonces, ya para el tiempo de Lutero, ya unos años antes de Lutero, ya comenzaban ya gente más seria, como el gran Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola fue un hombre que querían que inclusive que sea papa, ¿no? Girolamo Savonarola eh, es en Florencia, Italia. Él vio toda la corrupción. Ustedes les recomiendo que estudien, ¿no? La vida de Girolamo Savonarola. Era un hombre que se enfrentó a los Borgia, es un hombre que vio toda la corrupción que el papado trajo al sistema eclesiástico. Recuerden, una sola iglesia, la Santa Iglesia Católica. No había pentecostales, evangélicos, sectas que nacen en Estados Unidos. No había eso, eso faltaba tiempo todavía. Eso empezó el siglo pasado, 1900 y algo, en Estados Unidos. Nada que ver en ese tiempo. Así que solamente una iglesia. Y la gente estaba cansada de los curas, no odiaban a los curas, al papa y todo, ya la gente. Por eso que la gente en ese entonces creían que eso era cristianismo y estaban cansados de eso, no tomaban en serio. O sea, hay que entender el propósito. Cuando uno dice, bueno, y los católicos, no critica al católico. Le enseñaron así, le enseñaron así. Pero hubo cristianismo, claro que hubo cristianismo. Nunca el cristianismo fue perfecto, eso sí les digo. Y eso empezó desde el tiempo de los apóstoles. ¿Se acuerda Ananías y Zafira? Cristianismo bíblico. Muchos dicen, oh, yo quiero ir al cristianismo bíblico. Bueno, pero entienda que en el cristianismo bíblico también hubo Ananías y Zafiras, ¿no? Que vinieron, Santa Cena, comunión, la coinonía, el bautismo, doctrina de los apóstoles,
miraron los milagros, la sanación del cojo en la puerta de la hermosa, ahí en el templo de Jerusalén. Se convirtieron la conversión en masa de más de 5.000 con hombres y mujeres, llegaron como a 10.000. Jerusalén se convirtió en el centro de la conversión de todos los cristianos, llegaron tal vez a 20.000 a 30.000. Pero Ananías y Zafira creyeron que podían engañar a Dios, el motivo de la corrupción. Mire, al principio está en la iglesia. Ahora, ¿qué se va a esperar ya después que mueren los apóstoles? Bueno, para el tiempo ya después que murieron los apóstoles, antes del cierre del canon, para el año 990 y algo, ¿qué dice el apóstol Juan? Que ya salieron muchos anticristos que niegan que Cristo vino en carne. Herejía. Salieron de ellos, por eso dice, salieron de nosotros. Mire, Juan mismo lo dice, salieron de nosotros, dando a entender que en la iglesia siempre hay eso. Entonces, ¿qué se puede esperar después del año del siglo II, donde nacen todas las herejías? Siglo III, para el tiempo de San Agustín, el año 300 y algo, siglo IV, hay cantidad de herejías. La más conocida que sigue hasta ahora son los arrianos, que niegan la divinidad de Cristo. En realidad, casi, bueno, no casi, todas las herejías que nacieron en el siglo IV tenían que ver con la naturaleza de Cristo, con la naturaleza de Cristo, herejías. O sea, es un tema muy, muy amplio hablar sobre la teología de Cristo, o sea, nuestra creencia de trinitarios, de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, nace de debates de ese tiempo, teológico. Hoy en día ya no hay eso, como tiene que ser. En esos tiempos sí, en esos tiempos sí. Salían los grandes apologistas cristianos. Esta es historia cristiana, esto es nuestra historia. Usted que se llama cristiano tiene que saber, el cristianismo no empezó con los pentecostales. Si hay un pentecostal escuchándome, le voy a decir, amigo pentecostal, cristianismo no nació con su secta. Pentecostalismo nació en los Estados Unidos, 1910. Ya hubo cristianismo antes del pentecostalismo. Sí, ya hubo. Así que no diga, acepté a Cristo, antes no era cristiano. Bueno, de repente no fue cristiano. Pero ya hubo cristianismo por 2000 años. Amigo evangélico, ya hubo cristianismo antes del evangelicalismo. Ya hubo. Nunca hubo una parte en la historia donde no hubo cristianismo. Ahora, que en ciertas partes del mundo no hubo, es cierto, como por ejemplo las Américas, México y Centro y Sudamérica, antes que vengan los españoles, eran paganos, porque nadie trajo el Evangelio, igual que en muchas partes. Tal vez México y Centro y Sudamérica fueron uno del continente donde vinieron después. Pero para el tiempo que nace el evangelicalismo en los Estados Unidos, el pentecostalismo en Estados Unidos, 1910, 1920, hablan inglés. Ya Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, ya tenía como, ¿cuántos? A ver, si vinieron 1400, 1500, 600, 700, 800, 900, ya tenía casi más de 500 años con influencia cristiana católica. Si usted dice que el catolicismo no es cristianismo, entonces Europa estuvo por 1500 años en paganismo, o sea, no hubo iglesia, o sea, Cristo mintió cuando dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Cristo todos los días? En la iglesia. Entonces sí hubo iglesia, pero la iglesia que hubo, como hasta ahora, eran ignorantes, es la verdad. El cristianismo, por muchos siglos, estuvo compuesto de gente ignorante, y hasta ahora hay ignorantes. Pero eran cristianos o profesaban la fe en Cristo. Así que no diga, bueno, yo antes no era, ahora soy. Bueno, la mejor forma de decir antes no era pentecostal, ahora lo soy. En ese sentido, sí. Antes no era adventista, ahora lo soy.
se entiende. Cambio de religión, eso se llama cambio de religión. Pero ya hubo la fe cristiana, ya hubo la fe cristiana. Igual que la iglesia ortodoxa en el oriente, griega y rusa, ellos son cristianos, no son católicos, no son pentecostales, eso sí les aseguro, pero creen en Cristo a su forma, a su tradición. Entonces, cuando viene la Reforma, Lutero y Calvino, ¿no? Entonces ellos querían reformar. Calvino escribió una obra, ¿no? La Reforma de la Iglesia. O sea, ellos se daban cuenta que no hay que dividir la Iglesia. Ellos querían reformar la Iglesia. Y había razón para reformar la Iglesia. Aquí tengo un libro, quiero con ustedes, ¿no? Se llama, mire, está en inglés, The Reformation, ¿no? Es un libro escrito por uno de los grandes historiadores europeos, se llama Dernier Macalla. Es un libro que tiene casi 800 páginas y habla de los orígenes de la Reforma, buenísimo volumen que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la Reforma. Y bueno, eh, dice aquí algo muy importante y quisiera yo leer. ¿No? Hay una parte aquí donde está, aquí. Ok, problema, uno de los problemas aquí, él mismo lo dice, el problema que dio lugar a la Reforma, y esto es parte de la historia de la Iglesia cristiana. El papado. Ahora, el papado está difícil que se vaya. No es imposible, pero el día, ¿se imagina usted? Siempre yo me he preguntado y he hablado con amigos católicos o evangélicos o protestantes. Siempre nos preguntamos, ¿qué pasaría si el papado deja de existir? Porque una cosa hay que entender, no es lo mismo el papado que la Iglesia Católica Romana, no es lo mismo. Mucha gente que es anticatólica dice, oh, que los católicos son herejes y tienen que destruir. Tenga cuidado con lo que habla, porque si su secta apareció en el año 1800, 1900, entonces ustedes son los sectarios, no la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Tengan cuidado, tengan cuidado. La Iglesia Católica Romana no va a dejar de existir. El problema es el sistema papal que atacaron los reformadores. Ahora, quiero leer aquí sobre el problema de, digamos, que trajo toda esta división dentro de la cristiandad en el siglo XVI, y es el papado. El papado. Y aquí dice esta parte, dice, el segundo pilar es la primacía papal. La primacía papal. El obispo anglicano Ridley decía que el segundo pilar antiguo del sistema papal es la primacía del obispo de Roma, poder en supremacía en toda la iglesia occidental. Eso enfatiza una de las más grandes e importantes características de la cristiandad, ¿no? En la iglesia del occidente de la medieval. O sea, la unidad dependía del poder papal en la cristiandad. Entonces, cuando entra la reforma, hay esa ruptura política. Es una ruptura política, más que religión, porque ellos seguían siendo cristianos. Fue el problema político, eso se tiene que entender. Ahora, eso sucede en un momento en que la iglesia se estaba reorganizando, centralizando en el siglo XI. ¿No? Para el año 1300, 200 años antes de que suceda la reforma, ¿no?
ya se estaba creando una cultura en donde el lenguaje era el latín, que no había habido en la sociedad desde el año 1100. Los obispos de Roma expandieron el proyecto del Papa Gregorio, ¿no? En donde ellos estaban enseñando la doctrina de que a través del Papa Gregorio Dios le dio una autoridad monárquica universal en todo el mundo, porque Él es el vicario que sustituye a Cristo en la tierra. O sea, le estaba dando un poder temporal político. Eso fue lo que Lutero atacó. Ahora, ¿no entiende entonces de dónde viene este poder político del papado? ¿No? Ahora, nunca se supo cuán grande o hasta dónde o extensión fue la ambición del papado, ¿no? Desde que en el año 800 toma el título él mismo, ¿no? De emperador del Santo Imperio Romano. Usted tiene que saber esto. Esto sigue hasta ahora. Por eso hay mucha gente en Europa que dicen que el Sacro Imperio Romano todavía existe. El Sacro Imperio Romano todavía existe. Es un poder político, es un bloque político. Eso mantenía la unidad religiosa y política en Europa. Por ejemplo, el Papa, siendo el emperador del Santo Imperio Romano, ¿no? Coronaba a los emperadores en ceremonias litúrgicas, ¿no? En donde, lo cual quiere decir, cada vez que el Papa coronaba a alguien, estaba diciendo yo, como Papa, tengo poder político en tu tierra. Por ejemplo, cuando él coronaba a los reyes de Alemania, Francia y cualquier otra nación, el Papa tenía poder político en esas naciones. ¿Sabía usted eso? O sea, su poder era único, él mismo se puso. Y los emperadores tenían miedo al Papa. Poder político, el Sacro Imperio Romano, por eso se llama. Mucha sangre por 200 siglos trataron de encontrar una respuesta a este problema. Habían guerras donde masacres en toda Europa. Y ahí viene el concepto de iglesia. Para ellos la palabra iglesia no era el pueblo, sino era el poder político papal en todo el cristianismo occidental. Ahí se hace la diferencia entre clero y laico. Ahí entonces estuvo el intento de hacer a todos los clérigos celibatos en toda su carrera por toda la vida, separándolos así de su sexualidad, que es la parte más íntima y una marca dada en la creación por Dios mismo al ser humano. Por eso que Lutero y muchos reformadores estaban en contra de eso. O sea, el celibato que fue instituido por el Papa, se dan cuenta cómo el Papa no es la iglesia, no es el pueblo, es el papado, es el sistema. O sea, el papado hizo que los sacerdotes, que los curas, que los cardenales, que los obispos sean célibes, cortando así, yendo en contra de la misma naturaleza humana que Dios creó para los hombres, su sexo, que es natural que el hombre tenga su mujer, ¿no? Para su propia, diríamos, complementación, placer y también multiplicidad de ser humano y dominio, porque eso es. Entonces, cuando el Papa corta eso e impone, entonces ya encontré un problema más que religioso, problema de la naturaleza humana.
Eso explica por qué, para el tiempo de Lutero, ¿no? Italia, ¿no? Roma y otros lugares más, Alemania, pero más donde estaba centrada en Italia, no había ningún sacerdote que tuviera al menos una concubina en su parroquia. Y muchos tenían más de uno en su parroquia. Y las tabernas estaban llenos de curas, que en su frustración tal vez psicológica de no tener una mujer, y aunque tengan prostitutas y concubinas con ellos, entonces su vida era una miseria y tenían que entrar al alcohol. O sea, eso era normal, porque el Papa destruyó la vida de millones y habían homosexuales. O sea, el homosexualismo de ahora no es nuevo. Habían curas que, bueno, no había mujeres, pero eran puros hombres y ¿qué cree que pasaba? Homosexualismo, desviación sexual, prostitución. O sea, destruyó la vida de millones. Cuando Lutero miró eso, Girolamo Savonarola miró eso, Calvino también, todos sabían de eso. O sea, no era secreto, no era nada de secreto. Lean la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ahí van a ver, Petrarca, ¿no? Eh, uh, y otros tantos de ese tiempo. Para ellos eso era normal. El celibato era un requerimiento para los curas, ¿no? O sea, tenían que salirse del mundo, de la comunidad, ¿no? Y hacerse monjes. Pero lo que ellos no sabían era de que en realidad no ayudó en nada en la pureza o santidad de la vida. Tal vez haya habido gente honesta, no se puede decir que todos, pero era una minoría, era una minoría. En centro de todo esto estuvo el Papa permanente, ¿no? Tenía la gente que trabajaba para él, esa gente participaba y se beneficiaba del poder político del Papa, ¿no? Para el siglo XII tenían el privilegio de elegir a nuevos papas, los cardenales llamados así, ¿no? Fueron originalmente excepcionalmente capaces o sacerdotes útiles para avanzar el negocio de la iglesia o del papa. De tal manera que fue en el sexto siglo que los cardenales crecen en poder a conveniencia o a beneficio del mismo papa. O sea, prácticamente era la corte papal, los cardenales. Se desarrolla el sistema legal o ley canónica. La ley canónica era muy estudiada, Lutero estudió. Hasta ahora existe la ley canónica en el catolicismo romano. Entonces, Lutero usa la ley canónica justamente para atacar mucho de las indulgencias que el Papa estaba haciendo. Y la ley canónica tenía autoridad así casi como la Biblia dentro del catolicismo. ¿Se dan cuenta que era un sistema político ya organizado? O sea, era difícil que porque Lutero estaba en contra, ellos tengan que dejar eso. No, no, y no lo van a hacer. Por eso creo va a ser bien difícil que se separe o que deje de existir el papado. La Iglesia Católica va a seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Pero va a seguir. El Papa va a seguir. O sea, va a seguir porque hay poder político y económico. Donde hay poder, difícilmente lo van a dejar escapar. Por eso que cuando vino la reforma, los protestantes, los reformadores que se llaman protestantes, le llamaron a ellos. Entonces vieron la piedra de tropiezo que era el Papa, el poder papal. Y por eso que Martín Lutero, su primer punto fue con el poder papal, ¿no?
y con toda la estructura tradicional. Y ellos lo vieron como una rebelión. O sea, al papado no le importaba las sectas tanto, o las herejías, o los que protestaban, porque para ellos era fácil ir y quemarlos, masacrarlos y se acabó el poder, y lo podía hacer porque tenía un ejército. Por ejemplo, aquí dice que para el siglo XV, 1400 y algo, ya Lutero había nacido, ¿no? Las congregaciones crecían y esperaban las congregaciones regularmente que los curas les enseñasen la Biblia. Recuerden, en ese tiempo la gran mayoría de europeos eran ignorantes, analfabetos, no sabían leer ni escribir ni contar números. El problema está en que en su afán de querer aprender la Biblia, el clero romano también era ignorante. Entonces ellos nunca habían entendido la Biblia, no podían enseñar la Biblia, porque nunca lo habían leído ni siquiera para ellos mismos. Por ejemplo, aquí dice que la gente que tenía más oportunidad de escuchar un sermón era la gente de la ciudad, la gente que vivía en las provincias, campesinado por su pobreza y porque estaban lejos, ellos nunca escuchaban un sermón. Pero la gente que estaba en las ciudades de ese entonces tenía más oportunidad de escuchar un sermón. Y se acuerdan ayer cuando hablamos sobre la educación en Ginebra y otros lugares, era en la ciudad, en este caso en Ginebra, en La Verne, en Lausana, en otras ciudades más, donde las academias se creaban y la gente se educaba. Pero la gente del campo, el campesinado que no sabía nada, entonces dijeron ayer, no te acuerdo que estudiamos, que los mismos ministros señalaban a maestros para que vayan a los campesinados, a la gente del campo, ¿no? Para que les enseñen lo básico de la educación. Eso hizo la reforma. Por eso que del 95% de iliteratos, analfabetos que no sabían nada, para 1550 se redujo a un 65%. Miren, de 95% iliteratos se redujo a 65%, o sea que hubo, si antes eran 5% de gente educada, y ahora creció como a 35-40%. Eso es un logro. Y para finales de 1600 ya había crecido casi a 60-70% de gente literata. ¿Se dan cuenta del cambio de la reforma que tiene sobre la educación? Y la educación hace, eventualmente un siglo después, de Europa una potencia mundial. Una potencia mundial, lo mejor en ciencia, medicina, biología, ¿no? Astronomía, ¿no? En artes, en letras, ¿no? En leyes, en magistrados, diplomáticos. O sea, la educación que fue promovida por la reforma cambió totalmente Europa. Hay una grande, y de ahí cuando vienen los colonos perseguidos por su fe en Europa, los teólogos ingleses, ¿a dónde creen que emigraron los teólogos ingleses calvinistas? A las Américas. Entonces, estos teólogos calvinistas, que en Inglaterra los llamaron por desprecio los puritanos, fueron los que vinieron a Estados Unidos, a las colonias, y crean todo este sistema de educación, todo el sistema de comercio, todo el sistema de negocio, ¿no? Y hacen de esas 13 colonias, en 100 años después, ¿no?
los Estados Unidos de América, que se convierte para ese entonces, ya sobrepasa en potencia mundial a Inglaterra y al resto de Europa. Fíjese, ¿quiénes fueron? Los teólogos, profesores, maestros, doctores, jueces, magistrados, ingleses calvinistas llamados puritanos. O sea, lo que empezó Lutero, siguió con Calvino, trajo toda clase de influencia, ¿no? Y culminó en los Estados Unidos, cosa que no sucede en México, Centro y Sudamérica. Porque la diferencia del cristianismo católico con el cristianismo protestante está justamente en la forma, en su cosmovisión diferente. La cosmovisión protestante es estudio, trabajo, esfuerzo, excelencia. ¿Se acuerda que Calvino que decía? Él no aceptaba alumnos mediocres ni profesores mediocres. Entonces, ese principio quedó en todo, porque la mediocridad no ayuda para nada. La mediocridad es, te voy a poner como que es como que usted tiene dinero y se compra zapatos viejos que le van a durar un día. Bueno, le duran un día, al día siguiente otra vez va a comprar zapatos porque ya no tiene, pero otra vez zapatos viejos. O sea, al final va a gastar más dinero comprando esos zapatos viejos que en vez de gastar una cantidad de dinero una sola vez comprando el mejor zapato de mejor calidad y duradero. Esa es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. México, Centro y Sudamérica hereda la mediocridad del catolicismo español. Eso es así. Y eso se ve hasta ahora cuando eligen a delincuentes ladrones como presidentes. Eso es la verdad. Estamos hablando de una idiosincrasia de más de 400 años. Por eso que es imposible convencer a la gran masa de mexicanos, centroamericanos, sudamericanos que no voten por marxistas. Porque ya está en su mente, ya está el trauma de que tiene que ser un ladrón quien los gobierne. Y sí, literalmente eligen a un ladrón. Un ladrón es un socialista, ¿no? Un comunista, un marxista, o alguien que ellos dicen, bueno, no son ni uno de los dos, son derechistas, aunque no es derechista, pero es un ladrón. Eso es la mentalidad latina. Eso es la mentalidad latina. Y eso es así, ¿no? Y les gusta vivir en pobreza. Por eso cuando dicen, ¿alguna vez Latinoamérica saldrá de esto? Mi opinión, nunca va a salir. Porque cada vez que crecen las generaciones, van creciendo educados o adoctrinados dentro de un sistema idiosincrático de mediocridad, y siempre van a poner a los mismos ladrones en poder. Ahora, bien interesante, porque esto no solamente queda acá. Acá tengo otro libro. Este es muy bueno, ¿no? Este libro también es escrito, se llama Los Vicarios de Cristo, ¿no? Escrito por un ex sacerdote jesuita. Muy bueno, Peter del Rosa. Es uno de los grandes autores. Y aquí pone algo para que se den cuenta el conflicto de poder que hay entre el Vaticano y los Estados Unidos. Los Estados Unidos se forman en 1776. La reforma había empezado en 1516, un poco más de 200 años. Cuando vienen en 1600, unos 100 años después a Estados Unidos, los hijos de Calvino, que son los teólogos puritanos, entonces hacen de Estados Unidos, ¿no?, una potencia mundial. De las colonias se hacen una potencia mundial. Entonces el Papa dice, recuerda, el Papa es poder. O sea, lo que fregó a la iglesia cristiana es el papado, es la verdad. Eso es. Entonces, vienen a Estados Unidos los teólogos ingleses, calvinistas, y el Papa dice, yo no quiero eso. Entonces el Papa comienza a mandar a sus jesuitas, y es verdad, mandan a sus jesuitas a todas partes de las colonias americanas. Y no se preocupó por América Latina, porque México, Centro y Sudamérica estaba bajo el poder papal. 1600 estaban todo el virreinato español ahí. O sea, con ellos está bien, no hay ningún problema. Pero es las colonias americanas el problema.
solamente había una iglesia. Bueno, ya habían dos en la parte occidental de Europa, las iglesias protestantes, calvinista, luterana, ¿no? Y la Iglesia Católica Romana, que había ya para ese entonces perdido mucho poder político y religioso. Mucha gente católica, aunque seguía siendo católica, se pasaban al cristianismo reformado. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué los otros se quedaban ahí? Porque en el Concilio de Trento, recuerden, la Iglesia Católica Romana rápidamente toma cartas en el asunto y dice, tenemos que frenar el avance reformado. Tenemos que frenar el avance reformado. Y surgen los jesuitas. Entonces los jesuitas vienen a ser el ejército, diríamos, intelectual o logístico del papado para frenar a la reforma y inmiscuirse en esas partes donde estaba peligrando el poder papal. Y así fue que los jesuitas se llama la contrarreforma. Ustedes tienen la contrarreforma, ¿no? Para frenar el avance reformado. Pero en Estados Unidos no fue así. Ya estaban ahí las colonias producto de los teólogos anglicanos, calvinistas, llamados puritanos, y todos ellos comienzan a crear de las 13 colonias, en 150 años después, ¿no? Una nueva nación crece, 1776, la independencia de los Estados Unidos de la corona británica, un país soberano, federal, con 13 colonias, ¿no? Con gobierno central, en donde se declaran por la voluntad de Dios, ¿no? Nación soberana, libre de la corona británica. Entonces, prácticamente todo eso fue producto de la reforma. Eso es increíble. Ahora, ¿qué pasa con el papado? ¿No? Y aquí dice, ¿no? La verdadera razón que el Papa tuvo en mente atacar a la Iglesia de Estados Unidos es por que el Vaticano está en una forma directa en conflicto con los ideales básicos de la República del Mundo, de la potencia más grande del mundo que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿no? Sus fundamentos, ¿no? Su distinción está en que siempre hemos creído así, desde el principio, en una tierra libre, ¿no? Nuestras libertades constitucionales, ¿no? Es totalmente ajena al poder político del pontífice de Roma, en cuanto inclusive a la fe cristiana. Sí, en los Estados Unidos la constitución no ha cambiado, sigue siendo la misma, ¿no? En donde hay derechos constitucionales que no pueden ser violados. Uno de esos derechos constitucionales es la libertad de expresión, de fe, y la libertad y el derecho de la prensa escrita. Por eso que en estas elecciones que va a haber la próxima semana, el Partido Demócrata, que es el partido de los delincuentes y mafiosos, ¿no? Ellos quieren justamente restringir las libertades constitucionales de los Estados Unidos en cuanto a nuestro derecho de creer lo que uno quiere creer, de tener el derecho de asamblea libre entre personas y también de escribir y expresar lo que uno quiere. Entonces, los demócratas que son mafiosos, que son criminales y delincuentes, ellos no creen eso, ¿no? Ellos simplemente quieren restringir las libertades que la Constitución misma. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer Estados Unidos al ir en contra de la Constitución, de los derechos constitucionales para cada americano? Simplemente convertirlo en una sociedad esclavista, ¿no? Comunista de una forma globalista, que es lo que quieren. Por eso que la única opción, aunque muchos no estén de acuerdo, pero es la única opción, es Donald Trump. Es la verdad, no hay otra. Votar por el otro es votar, es como darle las llaves al carcelero y decir, ¿sabes qué? Voto por ti, métame a la cárcel y dególlame. Eso es prácticamente. Así es. Así es. Bueno, los Estados Unidos no fue creado para eso. Estados Unidos fue fundado bajo ideales de libertad en todo aspecto. Ahora, en referente a la religión, también, por eso que en Estados Unidos tanto es la libertad religiosa que se dan el lujo inclusive de traer sectas. 1800 en adelante crean las sectas de los adventistas, testigos de Jehová, la secta de los mormones, ¿no? Después de ahí empiezan ya a comenzar secta de los milenaristas que da lugar a los dispensacionalistas, es una secta, es una doctrina, a los evangélicos. La última secta creada pues son los pentecostales, todo en Estados Unidos. Son herejes,
pero están en la libertad de culto, cada uno cree lo que quiere, ¿no? No te van a perseguir por más que tú quieras adorar a Mickey Mouse. No, si quieres adorar a Mickey Mouse, es tu problema tuyo, ¿no? Pero tienes la libertad de hacerlo, ¿ok? Tienes la libertad de hacerlo. Bueno, esa libertad religiosa existe en Estados Unidos. Los demócratas no quieren. Y otras libertades más, como de expresión. Si alguien está hablando en contra de ellos, bueno, entonces hay que restringirlo, que es lo que está haciendo, que es lo que generalmente hace Facebook, controlado por demócratas, Twitter y otros lugares más. Entonces la historia revela un gran contraste entre el ideal americano de libertad y los ideales del Vaticano católico, ¿no? Por ejemplo, en 1520, una de las cosas que muchos no saben es que el Papa en 1520, León X, cuando vivía Lutero, él condenó a Lutero porque Lutero dijo que es en contra de la voluntad de Dios quemar a heréticos. Y eso es cierto, Lutero estaba en contra de quemar a heréticos en la estaca. Y eso era tan común en la Edad Media, común. Quemaban a heréticos, a brujas, a los que estaban en contra del rey, los quemaban. Bueno, Lutero estaba en contra de eso y el Papa lo condenó. Y no solamente eso, Gregorio XIII, Papa Gregorio XIII, ¿no? Tanto era el poder papal que ellos podían hacer de todo lo que querían y sí lo hicieron. Agosto 24 de 1572. ¿Alguien sabe lo que pasó el agosto 24 de 1572? Pues el Papa Gregorio XIII, ¿no? Con mucho agrado, mucho gozo, mucho entusiasmo, extra felicidad, ordena la masacre de miles de hugonotes protestantes en Francia. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Poder papal. En 1685, ¿no? Se anuló la ciudadanía, ¿no? De muchos, de más de 50.000 protestantes. Mire, más de 50.000 protestantes en 1685 en Francia. Se les anuló su ciudadanía y tuvieron que dejar Francia e irse a lugares donde ellos no estaban preparados para ir. Aún el agnóstico Voltaire dijo que aún los judíos inocentes tuvieron que salir. El Papa condenó la paz de Westfalia porque daba tolerancia a otros ciudadanos no católicos. Y esto ha sido así por mucho tiempo. En 1832 el papado describió la libertad de conciencia como algo malo de opinión. Ahora, es interesante porque hay protestantes que también creen así, que dicen, no, ¿para qué libertad de opinión? Mejor solamente una religión. Pero es interesante porque lo que el papado hacía con solamente catolicismo, muchos dicen, bueno, solamente protestantismo. O sea, caen en lo mismo, en la misma tiranía. Es así. Porque si el catolicismo, como decía, fue solamente católicos, y ya vimos ejemplos, perseguían a los que no eran católicos. Cuando hay solo protestantismo, ¿qué se va a hacer bajo la idea de que, bueno, el católico no es cristiano? También lo van a... Y sí, no, católicos tienen que ser asimilados al protestantismo. Por eso que los padres fundadores en América, ellos no establecieron una religión oficial, porque no querían ser igual a lo que estaba pasando en Europa. El derramamiento de sangre fue muchas veces religioso. Y fue así. Entonces, los Estados Unidos, cuando hacen la constitución, entonces no dicen establecimiento de religión, diríamos cierta religión, porque ya las colonias mismas que son federales tenían su propia religión. Entonces el Estado solamente estaba ahí para proteger la seguridad y la prosperidad de las colonias,
Cada colonia tenía su propia uh, forma de religión establecida. Eso es así. Las 13 colonias de Estados Unidos. Eh, en otras palabras, la, los efectos de la reforma, aquí hay mucha información aquí. Trajo consigo también ruptura entre el concepto de iglesia y Estado. La primera ruptura de iglesia y Estado fue cuando el rey octavo de Inglaterra quiso anular su matrimonio y casarse otra vez. Entonces, la Iglesia Católica no permitió eso. Entonces, él dijo, bueno, se separa, la Iglesia Católica no tiene poder político, y de ahí nace lo que se llama el anglicanismo, ¿no? Prácticamente Iglesia de Inglaterra, porque el Papa no quiso anular ese matrimonio. Bueno, se separan de ahí, renuncia al poder papal, y hay una separación entre Iglesia y Estado. O sea, la Iglesia prácticamente no tiene que depender del Estado, ni el Estado tiene poder de imponer a la Iglesia, nada. Hay una separación. Entonces, alguien más divorcia o anula el matrimonio de Enrique VIII y se casa otra vez. Pero más allá del asunto, diríamos, de relaciones de matrimonio, está el asunto de poder político. El papado ahí, recuerde, estaba en el Sacro Imperio Romano. A Enrique VIII no le importó eso del Sacro Imperio Romano. Lo que quiere es que ellos no tienen poder para prohibirme o decirme qué debo o qué no debo de hacer. La iglesia que se preocupe en lo que tiene que hacer y el Estado hace lo que tiene que hacer. Y ahí es el principio del inicio de separación de iglesia y Estado. Pero el problema de separación de iglesia y Estado, lo cual es correcto porque la iglesia no puede gobernar como gobierna el Estado, ni el Estado hacer lo que hace la iglesia, está en que, del punto de vista bíblico, la separación existe solo en función, solo en función. Pero tanto la iglesia y el Estado reconocen a Dios como el supremo ser de uno y de otro. Y eso es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, la separación de iglesia y Estado no es que no se reconoce a Dios, al contrario, siempre puritanos y padres fundadores reconocieron a Dios, a Cristo, a la Biblia. Hay cantidad de documentos. Esta nación, prácticamente una nación bíblica en ese sentido, protestante, así es, así es. Sin embargo, ellos supieron diferenciar entre las funciones del gobierno y las funciones de la iglesia. Entonces, la separación de iglesia y Estado significa proteger a la iglesia de la intromisión del Estado en la iglesia y no viceversa. O sea, el Estado que no se meta con la iglesia para nada, porque no le compete. Número uno, no le compete eso al Estado. Y número dos, no tiene que competirlo porque el Estado tiene que estar limitado, es un Estado limitado. Y la iglesia, ¿no? Cada uno de los creyentes adoran a Dios según los conceptos de sus conciencias, ¿no? Sin compulsión, sin miedo, sin que nadie le force o obligue a hacer algo en contra de su mente. Y es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Si usted cree en lo que cree, nadie va a venir a imponerle algo que va en contra de su conciencia, al menos que usted conscientemente diga, ya no creo esto, quiero creer en lo otro. Pero si usted está convencido en lo que cree,
Sería una violación a sus derechos que alguien a la fuerza le haga creer algo que usted cree que usted está en lo correcto. Pueden dialogar, pero no forzarle o intimidarle o amenazarle a que deje lo que está creyendo y crea esto. Y eso es lo que prácticamente hacía la Iglesia Católica Romana. Entonces los fundadores no querían eso. En América uno es libre de creer su fe, libremente adorar a Dios según su conciencia. Y así florecen y han florecido todo tipo de denominación, puritanos, presbiterianos, luteranos, metodistas, ¿no? Nazarenos, independientes, inclusive hasta sectas herejes como los testigos de Jehová, los mormones, adventistas y otras más. O sea, la libertad de creer lo que uno cree. Y el Estado no se pone a poner en lugares de uno, no puede decir, bueno, yo estoy con ellos, no con ustedes, porque eso es lo que hacían en Europa. Entonces, ellos sabían, no podemos nosotros hacer lo mismo que hicieron los europeos aquí en esta nueva tierra. Entonces, estamos viendo de que la reforma no fue solamente algo que se quedó en 1517, sino que también tuvo repercusiones en todas partes del mundo. Estados Unidos se benefició de la bendición que Dios le dio a través de los protestantes. Eso es evidente. Eso es evidente. Latinoamérica fue conquistado por los españoles con el catolicismo. Bueno, eso es nuestra idiosincrasia. La gente de ese entonces no sabía nada de eso. ¿Qué iban a hacer? No podían pelear y ahí fue la cultura. Y eso explica mucho la diferencia entre el norte y el sur. Explica bastante la diferencia. Y bueno, estos son algunas reflexiones que quise dar a ustedes referente a este día, que es Día de la Reforma. Entonces, espero que sigan pasando un buen día y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.